Si hay un momento para comenzar, es ahora y en este lugar. Si hay un momento para comenzar, es ahora y en este lugar. Si hay un momento para comenzar, es ahora y en este lugar. Si hay un momento para comenzar, es ahora y en este lugar. Al escucharte decir sígueme. Vamos a tener la administración de Mariana Sá. Va a estar Mariana Sá con su esposo. Así que el 18 de septiembre, Congreso de Mujeres del Ministerio GES. Amén. Dos cositas que tenemos ya, dos eventos por los cuales están orando. Como les dije la semana pasada, que en realidad no pudo ser, la venida de Steffi, ya esta bebé está en Sáenz Peña. Hoy recibí un mensajito de la mamá, que gracias a Dios el sábado, ellos llegaron. Yo les había comentado que la semana pasada ellos estaban, pero en realidad subió la temperatura de ella a 40 grados y los médicos no recomendaron que ella hiciera el viaje. Luego que se estabilizó, entonces ya está aquí en Sáenz Peña. Sigamos orando para que Dios complete su sanidad en la vida de esta bebé. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a la palabra en esta noche. Y la verdad que el Señor nos está llevando a este tema tan importante y tan vital en nuestra vida como hijas de Dios, que es la fe. Ya el pastor Clemente ayer estuvo ministrando de una manera poderosa en cuanto a este tema, y creo que el Señor nos está llamando a reforzar nuestra fe y a poder vivir prácticamente, efectivamente en fe. Algunos cristianos creen que caminar por fe significa ser llevado por una clase de sensación interna, indescriptible, etérea, misteriosa, mística, a la cual llaman fe, como una especie de fuerza. Y no es así, sino que el camino de la fe es algo más práctico, más vivencial, más definible. Caminar por fe significa sencillamente que en la vida diaria funcionas a base de lo que crees. Por lo tanto, yo quiero que veamos en esta noche tres aspectos de la fe. Tres aspectos. Miren, si hay algo que nos ha dado entrada al reino de los cielos, a la familia de Dios, a la presencia del Padre, si hay algo que nos dio salvación, perdón, redención, vida eterna, es la fe puesta en el Señor. El pasaje, el lema por excelencia del Evangelio, que bien se lo llama el Evangelio sinóptico, Juan 3:16, es: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, en Él puso su fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe nos dio acceso a todo el plan de Dios para nuestra vida. Entonces veamos un poco estas tres claves de la fe. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y vamos a estar viendo también Colosenses capítulo 2, versículo 6. Hebreos
en el capítulo 11, el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Importantísimo es que cuando nosotras tenemos fe en Dios, realmente vivamos y actuemos en base a esa fe, porque si no estamos desagradando a Dios. Y la Biblia promete, esta es una promesa y es una realidad. Dios premia a los que le buscan con esa fe. Dios siempre va a recompensar a aquellos y a aquellas que depositan en Dios su fe, que le creen a Dios, que le creen a su palabra, que le creen a sus promesas. Y Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. La manera en que nosotras recibimos al Señor Jesús fue por fe. Por lo tanto, debemos seguir andando por fe. La fe es indispensable para la vida cristiana. Y el doctor Anderson, que es un escritor, él escribió varios libros en cuanto a este tema. Uno de sus libros es Victoria sobre la oscuridad. Él dice: el éxito diario del cristiano en su crecer y madurar espirituales depende de caminar por fe en Cristo. La base de la madurez cristiana es creer en lo que Dios ha realizado por nosotros y en quiénes somos como resultado de su gracia. O sea, no solo creerle a Dios, sino creer su obra en nosotras. Por lo tanto, también creer en nosotras, por lo que Él hace y es en nuestra vida. La fe no es una suerte de cualidad mística del ámbito de lo espiritual que nada tiene que ver con la cosa práctica del vivir cristiano. La fe es concreta, sencilla, práctica. Y si vamos a crecer y madurar en Cristo, debemos entender 3 aspectos simples, 3 claves de la fe que nos sacan de la abstracción, tal vez de lo místico de la fe, a la vida práctica que nosotros debemos llevar. A veces las personas dicen, sí, yo tengo fe, porque leo la Biblia, porque voy todos los domingos a la iglesia. Y eso no es tener fe. Eso es llevar adelante una religión. Porque uno puede leer la Biblia sin tener fe. ¿Saben cuántos personajes famosos declaran que leyeron la Biblia y de punta a punta y no pasó nada en sus vidas? Es porque justamente no la leyeron con la fe de aquel que cree lo que está leyendo. La fe nos lleva a tener prácticas, acciones, actos, hechos que confirman lo que creemos. Entonces vamos a ver estos 3 aspectos o claves de la fe. Primero, lo primero que encontramos en este sentido es que la fe depende de su objeto, el objeto de la fe. ¿A dónde pongo yo mi fe? El problema de la fe no es que creamos, pues todos creemos en algo o en alguien. Y siempre digo el mismo ejemplo. Aún nosotras tenemos fe en cosas como objetos materiales, porque usted tuvo fe que esa silla donde está sentada le iba a sostener y por eso se sentó allí, ¿no es cierto? Las que tienen una movilidad
ya sea una bicicleta, un auto, una moto, se suben a esa movilidad teniendo la fe, algunas en sus propias piernas, en el caso de las bicicletas, otras en que el autito, el motor del auto, de la moto, responda cuando nosotros les ponemos en contacto y nos lleve a donde nosotras queremos ir. Tenemos que vivir aún en nuestra vida cotidiana en fe. Abrimos la canilla y tenemos fe que va a salir agua, aunque por ahí no salga. Prendemos la luz y tenemos fe que la luz se va a encender, aunque a veces se apague, se corte. Y así sucesivamente. En el ámbito espiritual, nuestra vida espiritual, que también es algo muy práctico y concreto, también nosotras creemos, pero lo importante aquí, el problema no es qué creemos o a quién creemos, ya que lo que determina la recompensa, el fruto de nuestra fe, es el objeto de la fe. Yo entiendo, y esto es una realidad, que todo ser humano ha sido creado con una dosis de fe. Esa dosis de fe que nos lleva a vivir, a confiar, a movernos en el ámbito donde estamos, pero también una fe espiritual, que es la fe salvadora que Dios ha puesto en cada una de nosotras. El tema es que la persona en ocasiones y en su vida pone su fe en objetos equivocados. Es verdad que hay personas que ponen su fe, por ejemplo, en un ídolo, en un santo, en una virgen, y en algún momento puede recibir algún beneficio. El tema es que el diablo quiere confundir a la persona, haciéndole creer que ese objeto al cual esa persona depositó su fe es el que tiene el poder. Y por eso es que uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Dios sabía que el diablo se iba a agarrar de cualquier imagen, de cualquier semblanza, de cualquier cosa física o material, para esconderse detrás de ella y recibir la adoración y la fe que le corresponden a Dios. Por eso es que la gente puede llegar a recibir algo de lo que creyó, pero nunca su fe será totalmente recompensada, porque el objeto de su fe es falible, falla. No es Dios. Lo único que va a traer total beneficio, absoluta respuesta, eternidad, satisfacción a nuestra vida es poner nuestra fe en Dios. El único objeto de nuestra fe que no falla. Esto es como cuando un inventor crea lo que sea, pongámosle, ¿qué puede ser? Un nuevo reloj de agua. No hay reloj de agua, ¿no? Hoy lo inventamos. Hoy, de aquí marchamos a copyright. Y ese inventor crea, forma todos los engranajes de ese reloj de agua. Y bueno, cuando ya está patentado y funciona, ya está comprobado que anda bien, entonces se vende, y lo vende desarmado. El tema es
que cada engranaje tiene que fusionarse con la parte que le corresponde. Entonces, una vez que nosotros ponemos la parte cóncava con la convexa, la que tiene la entrada con la que tiene la saliente, entonces ese artefacto funciona. Otro ejemplo, ¿vieron los jueguitos de los niños pequeños que son como un cuadrado o como una esfera de plástico que tiene orificios? Un orificio en forma de cuadrado, un orificio en forma de círculo, un orificio en forma de triángulo, con el objetivo de, a su vez que el niño va jugando, va aprendiendo diferentes formas. Al principio el niño quiere poner una forma cuadrada en el orificio triangular y no entra, y dale, hasta que su cabecita, triqui, comienza a funcionar y se da cuenta que el cuadrado encaja en el orificio cuadrado. La fe que todo ser humano tiene solo encaja perfectamente en Dios. Cuando esa fe queremos encajarla en otro lado, hacemos fuerza, sobra de un lado, falta del otro, y nunca llega a tomar la forma hasta que es puesta en Dios. Entonces, lo primero, la primer clave de la fe es que esta fe que Dios ha dado a todo ser humano depende de su objeto. El objeto definitivo y final de la fe es, por supuesto, el Señor Jesús. Hebreos, el capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Cristo, el hecho de que Él nunca cambia, lo vuelve inminentemente confiable. Todo el Señor Jesús, de punta a punta, es absolutamente confiable. Él no cambia, Él no falla, Él no tiene fecha de vencimiento, Él siempre está presente, su poder siempre es actual, es vigente, su presencia es permanente, su sabiduría es infinita, nunca falla. Por eso, si en alguien nosotras debemos poner nuestra fe, es en el Señor Jesús. Hebreos, y ahora sí lo vamos a buscar porque quiero que leas de dónde es la fuente y quién es el que perfecciona, completa, confirma nuestra fe. Hebreos, vamos a leer en el versículo 12, dice el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, Jesús es el autor y consumador de la fe. En otras versiones dice perfeccionador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero me interesa la primera parte de este versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, yo le pregunto al autor de Hebreos, que en algunos casos dicen que es el apóstol Pablo: ¿cómo puedo poner los ojos en Jesús si Él ya no está en esta tierra? Por la fe. Al poner mis ojos en Jesús, yo estoy poniendo mi fe en Él. Y esa fe que yo estoy poniendo es la fe que Él me dio. Esto es como con nuestros hijos chicos, ¿vio? Cuando llega el Día de la Madre: mami, da mi plata para hacerte un regalito. Nosotros le damos la plata para que nos haga el regalito y después nosotras recibimos ese regalito. Pero en realidad quien pagó ese regalito somos nosotras.
La fe que nosotras estamos poniendo en el Señor Jesús es la que Él nos dio. Pero lo bueno es que estamos haciendo una buena inversión. La estamos poniendo en Él. Entonces Él, que es la fuente, que es el autor de nuestra fe, ahora perfecciona. ¿Qué significa? Que da el fruto, la recompensa, el premio, el galardón por el objeto de nuestra fe, que es Jesús. El único que puede activar que nuestra fe se haga realidad, o sea, que recibamos todo lo que esperamos y que veamos todo lo que no podemos ver, es poner nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Me entiende? Entonces, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, me está hablando de que toda vez que yo vaya al Señor con mi fe, esperando de Él, el Señor va a responder. Ojo, el Señor no va a responder al 100% de tu necesidad. Él va a responder al 150% de tu necesidad. Porque Dios no solo nos da lo que necesitamos, Dios obra mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que si usted le pide al Señor una casita, el Señor le va a dar una casita tremenda. ¿Me entiende? Y qué bueno que nosotras vayamos al Señor conociendo que es un Dios grande con grandes peticiones. Porque el Señor no solo nos va a responder con grandes respuestas, sino que le va a dar su yapa, su agregado también. Qué importante es entender que mi fe funciona cuando yo la deposito en Jesús. Hay un himno que dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. Después se los canto en otra ocasión. Bien, seguimos adelante. Segundo aspecto, segunda clave de nuestra fe. La profundidad de la fe determina la profundidad de nuestra fe está determinada por la profundidad de nuestro conocimiento del objeto. En este caso, y no estoy hablando del objeto como algo, como una cosa. El objeto de mi fe es el Señor Jesús. Y en base a eso estamos hablando en esta noche. Me traduzco. Si queremos que aumente nuestra fe en Dios, debemos acrecentar nuestro conocimiento y entendimiento de Él, por cuanto Él es el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, poco conocimiento, poca fe. Conocimiento más profundo, más profunda fe. Esto es una ley. La palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A medida que yo conozco a Dios más y más, a medida que yo profundizo en mi relación con Dios, mi fe aumenta. ¿Sabía usted que su fe tiene crecimiento? ¿Sabía usted que así como una plantita que la regamos todos los días y necesita todos los nutrientes de luz, de tierra, de agua,
De la misma manera, si nuestra fe es nutrida y crece, y hay muchas que yo les llamo ejercicios espirituales que proveen los nutrientes para que nuestra fe crezca. A medida que escuchamos palabra de Dios, meditamos, leemos, memorizamos, declaramos la palabra de Dios, oramos, a medida que tomamos tiempo de relación consciente con nuestro Dios, lo vamos conociendo y nuestra fe va creciendo. Siempre me acuerdo de esta imagen porque me grafica claramente lo que quiero definirles, lo que estamos hablando. Cuando yo era chica, tanto mi papá como un tío muy querido, el esposo de la hermana de mi mamá, me tomaban, era chiquita, tendría 4 o 5 años, me tomaban y me ponían arriba de la mesada de la cocina. Y ellos se paraban un poco más adelante y me decían, tírate. Si me lo hubiera dicho el vecino de la esquina, yo lo hubiera mirado como diciendo, ni loca, no lo conozco, a usted no lo conozco. No sé qué puede ser de mi vida si yo me tiro al vacío de 1 metro de alto, como era esa mesada. Ubíquense que yo tenía 5 años. Pero yo conocía tanto a mi papá como a mi tío David. Yo conocía de la fuerza de sus brazos y yo conocía de su amor. Jamás iban a permitir que yo cayera al suelo. ¿Y qué hacía yo? Por supuesto, con todas mis ganas, me tiraba. Ahora ya, ni mi marido me puede hacer eso. Pero esta es la imagen gráfica que yo les quiero dar en cuanto al hecho de que cuanto más conocemos a nuestro Dios, al objeto de nuestra fe, más le creemos. Y más de una vez el Señor le va a decir, tírate. Y usted va a mirar y y el Señor le va a volver a repetir, tírate. Le va a decir como Pedro, ¿ve? Camina sobre el agua. Le va a decir como le dijo a Andrés, denle ustedes de comer. Y en base a mi conocimiento, a mi experiencia, a mi relación con Dios, todo aquello que el Espíritu Santo ha revelado a mi vida del Señor Jesús, yo voy a actuar y mi fe va a crecer. Yo quiero que vamos hay varios pasajes, pero me gustó este que nos da la clave, nos muestra que nuestra fe puede crecer. Usted no puede decir, ay no, el Señor me ha dado esta medida de fe. Yo llego hasta el metro, 1 metro de altura, no me pidan más. Yo no puedo caminar sobre las aguas, yo no tengo esta fe. No, mi hermana, haga crecer su fe, porque la palabra lo declara así. Vamos a 2 Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 3. Mire, Pablo acá está en cierta manera elogiando a los tesalonicenses y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Subraya ahí, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe crece. La fe tiene el poder de multiplicarse. La fe es algo dinámico, no es algo estático. Y la fe tiene que ir siempre en una vertical ascendente. Si va siempre en una línea horizontal,
no hay ni crecimiento, no hay victoria, no hay nada. Eso es una cosa estéril. Y si va para abajo, es una fe negativa, que lo único que está haciendo usted con su fe negativa es atraer todo lo malo que el diablo tiene preparado para su vida. ¿Y cuándo una fe es negativa? Cuando se pone el énfasis y la atención, la fe en lo que vemos, en la realidad, en la lista de precios, en el diagnóstico médico, en lo que pasó en la casa, en lo que pasó en mi trabajo, en mis síntomas, en mis pensamientos, en mis conjeturas, en lo que me dijeron, en lo que escuché de la vecina. Allí la fe se va para abajo. Y no solo se va para abajo, sino que nosotros empezamos a confesar negativo. Y empezamos, ay, tengo miedo de la situación, ay, este síntoma que tengo, me parece que es la misma enfermedad de mi mamá, ay, esto lo heredé, así que me parece que... Todas esas confesiones que no declaran el poder de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios en nuestra vida, la victoria del Señor en nuestra vida, nos llevan en una línea descendente. Fe negativa, resultados negativos. Estamos acá en el estudio de un contador. Y los contadores siempre tienen esos gráficos para demostrar para dónde va el negocio, para dónde van los precios, para dónde van las ganancias, para dónde van las pérdidas. Si nosotros hemos puesto al Señor como el objeto de nuestra fe y profundizamos en nuestro conocimiento de Él, nuestra fe llevará siempre crecimiento para arriba. Nos llevará siempre tal como lo promete la palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La gente lucha con su fe en Dios, no porque el objeto de su fe sea insuficiente, sino porque las personas tenemos expectativas irreales de Dios. ¿Qué significa esto? Esperan que Él obre o responda oraciones de cierta manera, a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y cuando no sucede así, dicen, olvídate de Dios, no sirve creer en Dios. Pero Dios no cambia. Él es perfecto y Él es el perfecto objeto de fe. Como objeto de tu fe, Dios es eterno. Dios es ilimitado. El único límite de tu fe es lo que conoces y entiendes de Dios. Aspecto que crece cada vez que lees la Biblia, meditas en la palabra, participas en las reuniones, aprendes verdades bíblicas, profundizas en tu relación con el Señor, le adoras en espíritu y en verdad, oras un tiempo especial con el Señor. Todo eso va a acrecentar tu fe. Pero no podemos poner a Dios en molde. No podemos poner a Dios en molde porque Dios actúa de una manera personal con cada persona. Dos ciegos en diferentes oportunidades vinieron al Señor. Tenían lo mismo, ceguera, no podían ver. Los dos le pidieron lo mismo, queremos ver. Por supuesto, uno se lo pidió en forma personal y el otro por su lado. A uno, Dios lo sanó inmediatamente, ni siquiera lo tocó. Pero con el otro, el Señor Jesús se tomó el tiempo de, permítanme la expresión, escupir en tierra, hacer allí una mezcla con su saliva y la tierra, untar con esa mezcla los párpados de ese ciego y enviarlo a lavarse al estanque.
¿Por qué Dios? Este ciego tendría que haber dicho, pero ¿por qué si al fulano el Señor les da? ¿Por qué con este enchastre conmigo, Señor? Yo no quería así. Y muchas veces actuamos así nosotras. Señor, te pido tal cosa. Y se lo damos al Señor. Pero en nuestra cabeza esa tal cosa tiene que venir de verde, toda de verde, el día 5 del 5 a las 5 de la tarde. Bueno, el día 5 del 5 ya pasó, así que vamos a ponerlo el día 7 del 7 a las 7 de la tarde. Y aparece el día 7 y no hay verde por ningún lado. Pasan las 7 de la tarde, no hay verde por ningún lado. Y nosotras dijimos, ¿viste? Yo sabía que el Señor no me iba a responder. Y el Señor tiene, no verde, tiene un arco iris de todos colores que nos quiere dar el 8 a las 8 de la noche, porque si Él quiere hace salir el arco iris de noche, porque así es Él. Y nosotros nos quedamos con el 7 a las 7, Señor, me fallaste. Después quieres que tenga fe en ti. No, mi hermana, no podemos poner en molde al Señor. No podemos, porque Dios Él es tan creativo, Él no se repite. El único que hace cosas repetidas y copiadas es el diablo, porque no es creador. Pero Dios siempre va a hacer cosas nuevas. Hoy le pedimos al Señor que haga cosas nuevas y Él siempre tiene cosas nuevas. Nuevas son tus misericordias cada mañana y con su misericordia todo. Todo. Mire la naturaleza, no hay una flor igual a otra. Yo no sé cómo hacen los que son estudiosos de los animales, pero dicen que no hay un dibujo de cebra igual al otro. Nosotros vemos todas las rayas iguales. Y ellos dicen, no, porque esa es su, ¿cómo es el asunto este? Su huella digital, pero las rayas son su huella digital. Cada cebra tiene su... ¿Quién puede hacer eso? Dios. Y si a Él le encanta hacer, Él no tiene figurita repetida. Usted no es figurita repetida, usted es única y exclusiva. Menos mal cada una, que no hayan dobles, que no se repita esta, por favor. Pero si Él hace cosas así en la naturaleza, ¿cuánto más con la niña de sus ojos? Si nosotras ponemos nuestros ojos en Él, qué linda imagen. Si alguien quiere escribir una poesía, yo le doy este tema. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, nos vamos a ver reflejadas en ellos, porque nosotras somos la niña de sus ojos. Pero solo podrás verlo cuando pongas tus ojos en Jesús. Ojo, diga que esa frase se la di yo. Bien, seguimos. Bien, el tercer elemento, aspecto, la tercera clave de la fe. Repasemos. Primeramente, la fe depende del objeto, en donde la depositamos, en quién la depositamos. Luego, la profundidad de nuestra fe depende de la profundidad de nuestro conocimiento del Señor, descartando todo molde, preconcepto, idea humana. Y tercero, la fe es palabra en acción. Si la fe no se expresa, no es fe. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que yo les decía de la línea esta, en un gráfico que nosotras pudiéramos hacer, cuando la fe
tiene esta línea horizontal, no sube ni baja, es estéril. Y acá Santiago nos dice, está muerta. Y yo puedo venir a la iglesia, yo puedo hacer vida cristiana y decir, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, yo soy una mujer de fe. Pero cuando vienen los problemas, soy la primera que decaigo, soy la primera que confieso negativo, soy la primera que se enoja con Dios. La fe no es una abstracción ni es un sentimiento. Hoy siento fe. No, por más que el castellano en gramática, para definirlo de alguna manera, diga que la fe es un sustantivo abstracto. ¿Estamos de acuerdo, maestras? ¿Sí? No es ninguna abstracción. Es algo, vuelvo a repetir, muy concreto, que se expresa, que tiene que hacerse visible. Hay una predicación que hace un tiempo atrás yo prediqué que yo le había puesto: la fe no es un secreto. La fe muy guardada no existe, porque como dice Santiago, vemos la fe por las obras. Si no, no hay tal fe. Si yo les dijera en un lugar, en una habitación a oscuras, acá hay electricidad, ustedes me dirían, está todo oscuro. Ah, pero acá hay electricidad. Yo sé que acá hay electricidad. Yo tengo fe que acá hay electricidad. Ustedes me van a decir, sí, pero está todo oscuro. Algo hay que hacer para que veamos que acá hay electricidad. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo mi fe en acción. Voy a la perilla, tric, prendo y ¡ting! Enciende la luz. ¿Hay o no hay electricidad? A no ser que ese chef corte, porque siempre hace esas cositas. Entonces, con la fe es así. Si usted no prende, si usted no acciona la fuente de luz, usted puede decir que tiene fe, pero no hay obras que la evidencien. Tratamos a la iglesia como si fuera un hospital. Nos juntamos para comparar heridas y nos tomamos las manos anhelando que Jesús venga a buscarnos. ¿Así es el cuadro que pinta la iglesia neotestamentaria? No, en Hechos no vemos eso. La iglesia no es un hospital, sino un puesto de avanzada militar cuyas órdenes son atacar con todas sus armas las puertas del infierno. Cada creyente está en servicio activo, llamado a participar en el cumplimiento de la gran comisión. Agradezcamos, sí, que la iglesia tenga una enfermería donde poder atender al débil y herido, y que ese ministerio sea necesario, pero no existimos para eso solamente. No podemos vivir en la enfermería. Nuestro propósito real es ser agentes de cambio en el mundo que toman una posición, que viven por fe y realizan algo para Dios. En base a lo que justamente anoche, al finalizar la reunión, mi esposo también oraba y declaraba de los dones. Los dones son la manifestación de la fe. Porque los dones espirituales no son cosas que nosotras compramos. No vamos a la farmacia a ti y le decimos, mire, deme un paquete del don de sanidad. ¿De cuánto quiere? ¿1 kilo? Y no sé, ¿de cuánto tiene? El más grande. Porque este es un enfermo bravo. No. Nosotros, en este caso nosotras, mujeres hermosas, tenemos los dones porque el Espíritu Santo los ha puesto en nosotras. Pero ¿cómo los ejercemos?
por fe. Y en la medida en que nosotras desarrollamos esos dones, estamos poniendo en evidencia nuestra fe. En uno de los pasajes que habla de los dones, Pablo le dice a la iglesia: cada uno desarrolle sus dones de acuerdo a la medida de la fe. Ojo, no es que el Señor dijo: a ella le voy a dar, medio centímetro nada más. A ella le voy a dar 1,5 metros. A ver la medida de ella, unos 2 metros le voy a dar. No, la medida es la impartición que Dios ha puesto de fe en cada una, y esa fe nos va a alcanzar para llevar adelante todas las obras del Señor, desde desarrollar sus dones hasta obedecerlo en todo aquello que el Señor nos demande. En nuestra vida diaria, nosotras vamos a ser probadas en nuestra fe, y otra de las cosas que nosotras debemos saber es que Dios prueba nuestra fe. Las pruebas prueban nuestra fe. Y gloria a Dios que después de las pruebas salgamos todas aprobadas, como obreras que no tienen de qué avergonzarse delante del Señor. El tema es que tanto en mi vida diaria, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, yo ejerzo la fe por obras, mi conducta, mi comportamiento, mis palabras, mis comentarios, como en la iglesia, con los dones, con el ministerio, con el servicio que Dios me ha dado, y en el mundo, con el evangelismo que yo proclamo y extiendo. Porque una cosa es el don de evangelista y otra es la orden de evangelizar. Cuando el Señor Jesús en Mateo 28 estaba ascendiendo a los cielos, no le dijo a los discípulos: los que tengan el don de evangelista, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Nos dijo a todas. Entonces, una cosa es el don y otra es la orden. Y en lo que Dios ordene de mi vida, con toda la fe del mundo, yo voy a obedecer. Para accionar nuestra fe es importante la obediencia. Dios te va a probar a ver cuánta fe tenés. Y eso no es para que Él nos mida, porque Él ya sabe hasta dónde podemos llegar. Él nos prueba para probarnos a nosotras de qué estamos hechas. En tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de esterilidad, en tiempos de silencio aparente, nuestra fe es la que o nos va a sostener o nos va a hundir. Porque si ha sido acrecentada y profundizada en el Señor, esa fe nos afirma y nos hace caminar por encima de las aguas turbulentas. Si no, nos hundimos. Y no es que Dios falló. No es que Dios falló. Dios no falla. Fallamos nosotras. ¿Y sabe? Podemos fallar. Nuestra fe puede fallar cuando perdimos de vista el objeto de nuestra fe, cuando no profundizamos en conocerle y cuando no pusimos en práctica esa fe en obras, podemos fallar. Y a veces sucede que cuando fallamos en nuestra fe, creemos que ya el Señor se defraudó de nosotras, ya el Señor, como nosotras ya la pifiamos, listo, ¿no? Ya está. Pobre de mí. Aún Pedro, cuando comenzó a hundirse, luego de perder el enfoque de su fe y mirar el agua más que al Señor, se hundió. Pero luego
como dice un predicador, él volvió a la barca sostenido por el Señor y caminó sobre esas aguas hasta donde la barca estaba. Y miren qué maravilloso es, si ustedes leen el relato, que el Señor estaba en el agua y el agua estaba turbulenta y la barca estaba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero cuando el Señor sube a esa barca, el mar y el agua se aquietan. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Poner nuestros ojos, nuestra fe en el Señor, conocerle, aún en medio de una tormenta, estabiliza nuestra vida, estabiliza nuestra barca. Ahora, si nosotras fallamos, hay dos cosas que debemos saber siempre. Téngalo presente en momentos en que usted falla en su caminar por fe. Primero, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tal cual somos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras falencias. Aún Dios nos ama. Dios te ama cuando tu caminar por fe es fuerte. Dios te ama cuando tu caminar por fe es débil. Porque el amor de Dios es inalterable y no está influenciado por las variables de tu fe. Va más allá. Primero, Dios te ama tal como eres. Segundo, Primera Juan, vamos a la primera carta de Juan, el apóstol del amor. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dios te ama sin importar lo que hagas. Una razón por la cual dudamos del amor de Dios es que tenemos un adversario que usará toda ofensa para acusarnos y para hacernos sentir que somos buenas para nada, que fracasamos, que como dicen los mexicanos, la regamos. Ahora, Jesucristo es más poderoso que tu enemigo y Él ha cancelado toda deuda y Él se ha encargado de nuestro fracaso. Es más, en nuestra derrota, Él ora al Padre por nosotras. Él intercede por nosotras. Él se levanta como nuestro defensor. Y cuanto más fuerte grita el diablo, más potente suena la voz de nuestro amado defensor, Cristo Jesús. El amor del Señor va más allá de lo que somos y va más allá de lo que hagamos. Y toda vez que sientas que tu fe falla, como dice Hebreos, vuelve a enfocar tu mirada, vuelve a poner tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y allí verás el objeto de su pasión, el objeto de su amor. Allí
en sus ojos te verás reflejada por su amor inalterable, por su amor eterno. No dejes de creer, no te rindas, porque la fe en Jesús trae eterno fruto y recompensa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos en las manos de nuestro amado Señor. Que Él siga revelando por su Espíritu Santo su persona, su amor, su voluntad en nuestra vida y haga de nosotras mujeres de fe en acción. Gracias, Señor, porque en ti está toda nuestra provisión. Señor, queremos acrecentar nuestra fe que hemos depositado en ti. Te creemos a ti, Señor, primeramente. Tú eres el objeto de nuestra fe. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que detuvo el sol y la luna, el mismo Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces, el mismo Dios que resucitó a Lázaro. Ese es nuestro Dios. En Él creemos, en Él confiamos. Y avanzamos y proseguimos en conocerte, Señor, y en acceder a mayor revelación de tu persona en nuestra vida, porque cuanto más conozcamos de ti, más crecerá nuestra fe. Y a mayor fe, mayores obras. Y tú nos has llamado a llevar adelante toda obra de justicia que preparaste de antemano para nosotras. Lo has prometido. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Y ahora, oh Dios, en base a tu palabra, a tus promesas, creemos y actuamos, creemos y vivimos, creemos y te obedecemos, Señor. Haz de nosotras tus agentes de cambio, tus guerreras. Nos ponemos en tus manos para llevar adelante tu obra, la extensión de tu reino, Señor, destruyendo toda obra infructuosa del diablo por la fe en Cristo Jesús y su poder. Bendice en esta hora cada una de tus hijas. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, vengo en contra de todo argumento mentiroso en sus mentes, en sus corazones, que ha robado la medida de fe que tú has puesto en ellas. Y ahora, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo revele en plenitud al Señor Jesús en sus vidas. Señor, que cada día te conozcamos más y más. Aumenta nuestra fe por tu palabra, por tu ministración, por nuestro caminar, Señor. Y que en base a eso, Señor, nosotras caminemos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos en tu nombre, oh Dios poderoso Jesús. Amén y amén. Si hay un